Nadie construye una mentira tan grande sin ayuda. Se necesita una televisora, un partido, una boda, una casa. Y se necesita que el país entero la mire como si fuera un cuento de amor en lugar de lo que realmente era. Durante 6 años, México vivió la telenovela política más cara de su historia. Y la actriz principal no estaba actuando frente a las cámaras de Televisa. Estaba actuando desde Los Pinos. Quédate hasta el final porque lo más oscuro de esta historia todavía no aparece. Y si te gustan los secretos y los escándalos que el poder intenta enterrar, suscríbete ahora mismo porque aquí revelamos lo que muchos prefieren que nunca sepas. Todo comenzó en los foros de Televisa. Antes de la Casa Blanca, antes de Sierra Gorda 150, antes de que México aprendiera a mirar una dirección, como si fuera la escena de un crimen político. Angélica Rivera era solo una actriz caminando entre luces y cámaras. Pero Televisa no era una televisora cualquiera. Era una fábrica de rostros capaz de convertir una mirada en devoción nacional, una boda en evento de Estado, una actriz en símbolo de pureza, y un político en protagonista de telenovela. Allí, Angélica aprendió algo decisivo. La cámara no solo graba, la cámara fabrica realidad. En 2007 llegó el personaje que lo cambió todo, la gaviota. Una mujer del pueblo, sufrida, capaz de amar y resistir. El público no solo la veía, la creía. La gente no decía Angélica Rivera, decía la gaviota, como si el personaje hubiera devorado a la mujer real. Pero aquí viene lo que casi nadie quiere mirar de frente. En el mundo del espectáculo, la fama puede convertirse en una jaula. Las actrices envejecen, los papeles cambian, las nuevas caras llegan con la misma sonrisa y menos pasado. La televisión abraza, pero también sustituye. Y justo en ese vacío apareció Enrique Peña Nieto. Él no necesitaba una actriz cualquiera, necesitaba una historia. Era gobernador del Estado de México con una ruta clara hacia la presidencia. Pero en la era de la pantalla, eso no bastaba. Necesitaba ternura. Necesitaba que el país no viera solo al político del PRI, sino al hombre enamorado de una mujer que el público ya sentía suya. No fue solo un encuentro. Fue la unión de dos necesidades. Él necesitaba emoción. Ella necesitaba permanencia. Y Televisa necesitaba influencia. Suscríbete porque lo que viene cambia toda la historia. Según versiones periodísticas, en abril de 2008 empezó esa operación de imagen. Aparecieron nombres como Manuel Cavazos Melo, By Power y TV Promo. Y detrás de todo, como una sombra enorme, apareció Televisa. Se habló de más de 500 millones de pesos relacionados con servicios de imagen, publicidad y promoción política alrededor del proyecto de Peña Nieto. 3.500 millones. Una cantidad capaz de construir una realidad paralela en la pantalla, donde la política dejaba de ser gestión pública y se convertía en espectáculo. Él ganaba una esposa reconocible capaz de convertir su candidatura en una narrativa de redención emocional. Ella ganaba acceso al poder real, no al poder de una portada, al poder de los salones donde se decide quién entra, quién firma, quién recibe y quién calla. Pero antes de que esa boda fuera posible, había un problema. Era un matrimonio anterior. Guarda este nombre, José Alberto El Güero Castro. 17 años de historia, 3 hijas, una vida pública. Una familia que no podía borrarse con un comunicado. En 2004, Angélica y El Güero Castro celebraron una boda en Pichilingue, Acapulco, con una ceremonia posterior en la iglesia de Fátima, en la Ciudad de México. Para la Iglesia, una unión con peso religioso. Para el futuro político de Peña Nieto, un obstáculo que había que eliminar. Según investigaciones periodísticas, el camino elegido fue buscar la nulidad eclesiástica de esa unión. La versión que se manejó fue que la ceremonia no tenía validez por haberse realizado en una playa y no dentro de un templo autorizado. Pero ahí estaba la grieta, y la iglesia de Fátima, y los años de vida familiar, y las hijas. ¿Cómo se convierte una historia de casi 2 décadas en un error administrativo? Piensa en eso un momento. Una maquinaria religiosa, mediática y política parecía moverse al mismo tiempo para limpiar el camino de una candidatura presidencial. Y en medio de esa maquinaria quedó atrapado el sacerdote José Luis Salinas Aranda. No era una celebridad. No tenía cámaras esperándolo para defenderse. Era un sacerdote convertido en pieza sacrificable dentro de un tablero mucho más grande que él. Según los reportes, fue señalado por irregularidades y perdió su autoridad religiosa. José Luis Salinas Aranda murió el 7 de octubre de 2015, cargando durante años una herida que nunca debió ser suya. Esa es la parte que convierte esta historia en algo más sucio que una simple boda, arreglada. Todavía falta la parte más incómoda de esta historia. La Casa Blanca apareció como aparecen las verdades que el poder no logra enterrar, de golpe, con una dirección exacta. Sierra Gorda 150, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Una mansión de aproximadamente 86 millones de pesos, levantada en una de las zonas más caras de América Latina. Muros altos, seguridad, diseño hecho a la medida. Pero según la investigación periodística que estalló en noviembre de 2014, esa casa estaba vinculada a Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa del ecosistema de Grupo IGA. Grupo IGA, encabezado por Armando Hinojosa, ya había sido señalado por recibir contratos importantes cuando Peña Nieto gobernaba el Estado de México.
y después apareció de nuevo alrededor del proyecto del tren México-Querétaro. Demasiadas coincidencias para un país que ya no creía en las coincidencias. Cuando la presión explotó, Angélica Rivera apareció en un video. Ya no era la gaviota llorando en una telenovela. Era la primera dama tratando de explicar por qué esa mansión podía ser el resultado de su trabajo, como actriz. Pero México no le creyó. La pregunta no era si Angélica había trabajado. La pregunta era otra. ¿Por qué una empresa ligada a un contratista favorecido por el poder aparecía en la historia de la casa presidencial? Angélica anunció que devolvería la casa. Pero según reportes posteriores, Grupo IGA también le habría reintegrado intereses. En medio del escándalo, la operación terminaba sin castigo visible. La investigación oficial concluyó que no había conflicto de interés. Técnicamente, el expediente quedaba cerrado. Moralmente, el país lo dejó abierto para siempre. Muy pocos conocen esta parte de la historia. Suscríbete antes de que sigamos, porque lo que viene cambia absolutamente todo. Cuando México empezó a mirar con más cuidado, la pregunta se volvió más venenosa. ¿Hasta dónde llegaba la red? Según reportes sobre documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre 2013 y 2019 miembros del círculo familiar de Rivera habrían manejado 3 tarjetas American Express, con movimientos que sumaban 112,5 millones de pesos. Una tarjeta usada por Angélica Rivera entre 2013 y 2017 habría movido 10,4 millones. Otra vinculada a Adriana Rivera registró 27,9 millones. Y una tercera, asociada a otras hermanas, acumuló 75,1 millones. Repite esos números despacio. 10 millones, 27 millones, 75 millones. Como si cada cifra fuera una habitación más dentro de otra Casa Blanca, esta vez construida con plástico bancario y silencio. ¿De dónde venía todo ese dinero? El nombre que aparece al centro es Actidea, una empresa de organización de eventos vinculada en los reportes con Adriana Rivera. Durante el gobierno de Peña Nieto, Actidea habría recibido 141 contratos de 37 dependencias federales, por un total aproximado de 833 millones de pesos, alrededor del 90% entregados por adjudicación directa, sin competencia abierta. 6 de esos contratos habrían sido firmados con el DIF nacional, la institución donde Angélica Rivera tenía un papel visible como presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano. Casa, contratos, tarjetas. Y también aviones. Reportes señalaron pagos hacia Eolo Plus, empresa de servicios aéreos vinculada al ecosistema de Grupo IGA. La misma sombra de la Casa Blanca volvía a aparecer en el aire. Y como si México no bastara, la red también miraba hacia Miami. Angélica Rivera tenía un departamento en Ocean Club, Key Biscayne, comprado en 2005 y valuado en más de $3 millones. Sus impuestos en 2013, de casi $30,000, habrían sido pagados por Ricardo Pierdán, un empresario mexicano relacionado con intereses portuarios. Él poseía el departamento 404 del mismo edificio, el de ella era el 304, y según versiones difundidas, ambos espacios estaban conectados por un elevador privado. Ahí el cuento dejó de ser una telenovela y se volvió una red. Cuando demasiadas personas cercanas al poder empiezan a pagar, contratar, volar, conectar propiedades y recibir adjudicaciones directas, ya no parece casualidad, parece sistema. Diciembre de 2018. La banda presidencial ya no estaba sobre el pecho de Enrique Peña Nieto. Las cámaras oficiales se apagaron. Y cuando el poder se fue, la telenovela empezó a desmoronarse de la misma forma en que siempre se derrumban las ficciones. Porque hay matrimonios que terminan cuando se acaba el amor, y hay matrimonios que terminan cuando se acaba el cargo. En febrero de 2019, Angélica confirmó la separación. El mensaje sonaba triste, medido, casi maternal. Era el tono que una actriz conoce bien, pero detrás de esa puerta, según versiones de la prensa, la ruptura habría sido una negociación fría. Se habló de 35 autos de lujo para ella y su familia. 35, no uno, no dos. 35 vehículos. Y 12 años de vuelos en aviones privados. El equivalente a 2 sexenios completos. No era comodidad. Era aislamiento. Era evitar sentir las miradas de un país que la había convertido en símbolo de privilegio. Lo más duro de esta caída no fue el divorcio, fue lo que reveló, que al terminar el poder, también terminó la necesidad de sostener la ficción, que la familia perfecta ya no era útil. No hubo una explicación completa sobre la Casa Blanca, Actidea, las tarjetas, los contratos o el departamento de Miami. Hubo silencio. Y una sensación amarga de que quienes habían vivido dentro del poder seguían negociando su salida, mientras millones de mexicanos seguían pagando las consecuencias de un sistema roto. Sierra Gorda 150 dejó de ser una calle para convertirse en una herida. Un sacerdote murió cargando en silencio una herida enorme, que nunca debió haber sido suya, y que nadie con poder quiso asumir. Los reportes sobre 141 contratos, 37 dependencias y 833 millones quedaron como piezas de un rompecabezas que el país miró con rabia pero sin ver. Justicia proporcional al daño moral. Y entonces llegó la ironía final. En 2024 empezaron a circular versiones sobre su regreso a las telenovelas con planes de estreno hacia 2025 o 2026.
Y lo más cruel del destino fue el tipo de papel que se le atribuía. Una mujer oscura, casi una villana. Una villana en la pantalla, después de haber sido señalada por millones como villana en la vida real. No hay guionista que pueda inventar una burla más perfecta. Tal vez vuelva, tal vez aparezca otra vez con luces, maquillaje y una historia de retorno cuidadosamente diseñada. Pero hay cosas que ni la mejor producción, ni el mejor maquillaje, ni el guión más cuidadoso del mundo puede borrar. No se borra una casa de 86 millones de pesos con un nuevo personaje. No se borran 112. 5 millones en tarjetas con una escena dramática. No se borra a José Luis Salinas Aranda con un primer plano. No se borra un país traicionado con una campaña de regreso. Angélica Rivera entró a Los Pinos como la gaviota, envuelta en blanco, sonriendo como si México entero fuera su escenario. Salió convertida en la falsa primera dama de una historia que todavía huele a privilegio, silencio y cuentas pendientes. Y esa es la condena que ningún abogado puede apelar. La justicia puede tardar, puede fallar, puede mirar hacia otro lado, pero la memoria de un pueblo no firma absoluciones. Comenta qué opinas, porque esta historia sigue generando polémica. Y suscríbete, porque en este canal contamos los secretos que muchos prefieren que nunca salgan a la luz.